Vamos a aprender a remanufacturar el cartucho HP Q2612A. Vamos a ver primero las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos que es un juego de desarmadores, un desarmador de cruz, un desarmador plano y un desarmador tipo picahielo de esta medida para sacar un pin del cartucho, unas pinzas de punta, y vamos a utilizar un teflón que es para la limpieza del PCR. Vamos a utilizar cotonetes, alcohol isopropílico, vamos a utilizar trapos azules para la limpieza de los componentes, vamos a utilizar alcohol isopropílico, vamos a utilizar thinner también, y utilizamos un polvo lubricante para la navaja limpiadora de drum. Utilizamos una toalla amarilla que es para la limpieza de los componentes externos del cartucho, o algunos componentes como puede ser una navaja, y es para limpiar el excedente de tóner. Tenemos que el insumo que utilizamos para la remanufactura, principalmente pues tenemos el tóner, que viene la carga adecuada para este modelo, que es de 100 gramos. Tenemos esto que es una boquilla para vaciar el tóner al cartucho, y principalmente como componentes básicos es el cilindro, que es el drum, como se le conoce, o se le conoce como tambor también. Tenemos un sello que se utiliza para garantizar la carga del depósito de tóner y hacerlo similar al original, y eso les da más confianza al cliente. Tenemos aquí lo que es una navaja limpiadora de drum, tenemos una navaja dosificadora de tóner y tenemos un rodillo magnético. En caso de que se requiriera cambiar todos los componentes, podemos reemplazarlos sin ningún problema. Bien, vamos a comenzar con lo que es el proceso de remanufactura. Les recomiendo abrir la tapa del cilindro sin rayar el cilindro en caso de que lo quieran reutilizar. Lo recomendable es cambiar el cilindro. Vamos a ubicar un resorte que está en la parte del extremo donde no tiene engrane el cilindro, y vamos a utilizar unas pinzas de punta para liberar ese resorte. Lo vamos a tomar de un extremo y retiramos el resorte, que es un contacto del cilindro fotoconductivo. Nos vamos al otro extremo, utilizamos el desarmador de cruz, vamos a retirar dos tornillos para poder quitar la tapa lateral que sirve como eje del cilindro fotoconductivo. Ya una vez que retiramos los tornillos, quitamos la tapa lateral. Enseguida vamos a retirar, sujetando de esta manera el cartucho. Retiramos el cilindro, abrimos un poco esta parte de la carcasa, y conforme giramos el cilindro lo vamos a sacar. Ya una vez que lo retiramos, enseguida vamos a retirar el PCR y vamos a retirarlo del lado del soporte de color blanco. Lo hacemos con unas pinzas de punta, jalamos hacia afuera y tenemos cuidado de no tocar las paredes del cartucho para no rayar el PCR. Y una vez que lo retiramos, vamos a continuar con el proceso de limpieza. Vamos a continuar con la limpieza de los rodillos. Tenemos que, en caso de que quieran reutilizar el cilindro fotoconductivo, tenemos que limpiarlo con un trapo seco. Tenemos que limpiar el excedente de tóner perfectamente. En la orilla, en el extremo del cilindro, vamos a limpiar la grasa conductiva, vamos a limpiar la grasa del engrane,
Esto se recomienda limpiar con un cepillo para quitarle el excedente de tóner. Bien, enseguida vamos a continuar con la limpieza del PCR. El cilindro, como les comento, se recomienda reemplazarlo por un cilindro nuevo. A continuación vamos a utilizar un trapo limpio y seco. Vamos a limpiarlo muy suavemente, vamos a limpiar los extremos del PCR, donde debemos de limpiar perfectamente la grasa conductiva que trae la punta de metal del PCR. Enseguida vamos a utilizar el teflón para PCR. Es un teflón especialmente diseñado para remover plastas de tóner adheridos al PCR. Se aplica de esta manera y después muy suavemente con un trapo limpio y seco vamos a bañar por completo el PCR de teflón. No hay que hacerlo muy fuerte porque esto va a provocar un desgaste en el PCR, que ese ya no se recupera y en todo caso se tendría que reemplazar por un defecto de desgaste. Ya una vez que lo cubrimos perfectamente de teflón, vamos ahora a hacer una limpieza uniforme y con una toalla limpia vamos a terminar de remover el teflón de esta manera, muy suavemente. Y vamos a hacer una segunda aplicación. La primera aplicación nos sirve para remover plastas de tóner adheridas al rodillo y enseguida, utilizando la misma toallita en un área limpia, esta segunda aplicación es el recubrimiento que le vamos a dejar de teflón, que nos ayuda para alargar un poco más la vida útil del PCR, y esto nos garantiza impresiones nítidas también de principio a fin. Enseguida, con una toalla limpia vamos a terminar de aplicarlo. Hay que cubrir perfectamente toda el área del PCR de manera uniforme para poder aplicarlo correctamente. Y una vez que sequemos bien el PCR, que removamos bien todo el teflón, que quede fresco todavía, vamos a revisar que el color del PCR sea de un color uniforme, donde no haya ninguna impureza, ninguna mancha que nos indique que nos vaya a fallar. Al final vamos a limpiar si le queda exceso de teflón en las partes de metal del PCR para poder garantizar que va a tener un buen contacto. Lo dejamos en una área, una superficie limpia, donde no se vaya a rayar y no se recargue en ningún otro componente. A continuación vamos a seguir con el desarmado del cartucho, donde vamos a utilizar un desarmador tipo picahielo de esta medida, que abarque todo lo largo del cartucho. Enseguida vamos a botar dos pines que unen las cavidades de desperdicio y de depósito de tóner. Utilizamos el desarmador de punta para empujar el pin de adentro hacia afuera. Se ubica justo debajo del tornillo de la navaja limpiadora de luz y debajo del resorte del soporte del PCR. Aquí ya lo empujamos y vamos a ver cómo queda ya. Se asoma la cabeza del pin y vamos a utilizar unas pinzas de punta para poder retirarlo. Vamos a girar el pin. Conforme lo giramos, lo sacamos. Es una manera más sencilla de retirar el pin.
Vamos a ubicar el otro pin, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento de adentro hacia afuera. Aquí está un poquito más escondido, vamos a ubicarlo, igual con el desarmador tipo picahielo, vamos a empujarlo de adentro hacia afuera, de esta manera. Ya una vez que lo empujamos, vamos a retirarlo por la parte externa con unas pinzas de punta, girando el pin. Conforme lo giramos, lo sacamos. Y una vez que lo retiramos, ya podemos separar las cavidades. Tenemos una cavidad que es la de depósito de tóner y tenemos la cavidad de desperdicio, donde vamos ahora a retirar el resorte que hace que abra la tapa que cubre el cilindro fotoconductivo. Vamos a llevar la tapa a esta posición para poder retirar la tapa. Enseguida vamos a retirar dos tornillos con el desarmador de cruz de medida estándar. Y una vez que lo retiramos, vamos a quitar la navaja limpiadora de drum. Lo hacemos con la ayuda de las pinzas de punta. De esta manera podemos retirarla sin dañar lo que es la navaja recuperadora de tóner. Hay que tener cuidado. Y vamos ahora a aspirar la navaja limpiadora de drum. Utilizamos Vamos a utilizar una toalla amarilla para la limpieza del tóner. Esto se hace superficialmente, procurando no tocar la superficie de plástico de la navaja. Y se recomienda utilizar en partes plásticas del cartucho. Vamos a limpiar la tapa que cubre el cilindro. Si estamos trabajando con un cartucho virgen, que es la recomendación para poder tener resultados óptimos del proceso de remanufactura, podemos reutilizar sin ningún problema la navaja limpiadora de drum siempre y cuando esté en buenas condiciones. Vamos a limpiarla por la parte de atrás. Debemos de ver que la parte de silicón sea de un plástico transparente, translúcido. Y podemos reutilizar lo que es el polvo lubricante que trae originalmente, pero también la recomendación es que le pongamos polvo lubricante a toda la superficie de plástico de la navaja. Esto es para evitar que se force el giro del cilindro con la navaja. Y una vez que cubrimos toda la superficie de plástico de la navaja, vamos a colocarla nuevamente a su posición original. La navaja recuperadora de tóner, si estuviera doblada, si estuviera rota o despegada, hay que reemplazarla por una nueva.
O se puede, en caso de que estuviera doblada, se puede limpiar con un trapo y alcohol isopropílico. Antes de colocar la navaja limpiadora de drum, les recomiendo revisar lo que es la navaja recuperadora de tóner. Si la navaja recuperadora de tóner estuviera doblada hacia adentro, eso es causa de una falla en la hoja impresa. Entonces eso se puede solucionar levantando la navaja y deslizándola de un lado hacia otro. De esta manera vamos a recuperar el daño que se haya provocado. No se recomienda que lo hagan, que la levanten del mismo lado donde se dobló, porque vamos a dañar más la navaja. Entonces, si está rota o despegada la navaja, hay que reemplazarla. Ya una vez que checamos que está en buenas condiciones, que está limpia, en dado caso de que estuviera sucia o que tuviera una plasta de tóner, se puede limpiar con un trapo bañado con alcohol isopropílico. Se puede hacer de la siguiente manera. Tenemos nuestro alcohol isopropílico, utilizamos un trapo bañado con alcohol isopropílico, y el cual podemos utilizar de esta manera para realizar la limpieza, sujetando las dos caras de la navaja, y de esta manera se puede limpiar. Enseguida vamos a colocar lo que es la navaja limpiadora de drum, ya previamente lubricada con su polvo de zinc o polvo lubricante. Colocamos los tornillos sin apretar demasiado para evitar barrer el orificio donde entra el tornillo. Tampoco hay que dejarlos flojos, hay que dejarlos bien sujetos. Vamos a utilizar un cotonete y alcohol isopropílico para limpiar el soporte del PCR, principalmente el soporte de color negro, donde debemos de limpiar el exceso de tóner. Esto es bien importante. Si no limpiamos esta parte y se queda mezclado con grasa conductiva y tóner, es causa de impresiones con líneas horizontales en la hoja impresa. Tenemos, ya una vez que está limpio, vamos a colocar el PCR previamente limpio. Hay que tratar de sujetarlo por la parte metálica sin tocar la superficie de plástico débil. A continuación vamos a ponerle un punto de grasa conductiva con un cotonete en esta parte, la punta del PCR, que es donde hace contacto, y por un lado vamos a girarlo para que se distribuya de manera uniforme en todo el contacto. Vamos a eliminar aquí un poco de polvo lubricante. A continuación vamos a colocar el cilindro fotoconductivo. Al cilindro fotoconductivo les recomiendo también que le pongan polvo lubricante para evitar que se vaya a forzar el giro o se vaya a pegar el cilindro con la navaja. Y una vez que cubrimos perfectamente todo el área del cilindro, vamos a colocar. Tenemos aquí en la punta del perno de metal, tenemos que tiene grasa conductiva. Si la grasa conductiva está fresca, que es la que trae originalmente, la podemos reutilizar sin ningún problema. De lo contrario, podemos limpiarla con un cotonete y alcohol isopropílico y colocar nuevamente grasa conductiva. Colocamos el cilindro y dejamos lista la primera mitad del cartucho, que es la cavidad de desperdicio o cavidad de limpio. Enseguida vamos a continuar con el desarme de la cavidad de depósito de tóner. Vamos a utilizar el desarmador de cruz para retirar este tornillo y poder quitar esta tapa lateral, que es la que cubre el juego de engranes.
Y una vez que la retiramos, vamos a retirar el juego de engranes, que se recomienda limpiar también con un cepillito o una brocha y alcohol isopropílico o agua y jabón. Enseguida vamos a retirar el buje, es un buje calibrador, y nos vamos al otro extremo para retirar la otra tapa lateral, que es la que tiene el contacto del rodillo magnético. Vamos a sujetar el rodillo magnético, ya una vez que lo sujetamos, para evitar que se venga con todo el rodillo la tapa lateral que tiene el contacto. Enseguida vamos a retirar un buje, con mucho cuidado de no dañar el resorte, que es el contacto del rodillo magnético. Ya una vez que lo retiramos, vamos a limpiarlo con un trapo y alcohol isopropílico. Enseguida vamos a retirar el rodillo magnético y vamos a realizar la limpieza del rodillo magnético. Utilizamos la manguera de la del rodillo magnético. Vamos a limpiar primero la grasa que tiene el resorte del rodillo magnético para evitar llevarla hacia la superficie del rodillo magnético. Vamos ahora a limpiar con un trapo seco el excedente de tóner de esa manera. Y es bien importante limpiar la grasa que tiene en los extremos el rodillo para evitar llevarla hacia la superficie del rodillo magnético. Ya una vez que lo limpiamos en seco, hay que tener mucho cuidado de no deformar el resorte para evitar un daño a la hora de estar imprimiendo. Ahora vamos a utilizar otro trapo bañado con thinner. Esto se recomienda para poder nosotros remover de manera más efectiva, más fácil, la plasta de tóner adherida al rodillo magnético. Esto no afecta la superficie conductiva del rodillo magnético. Lo hacemos de esta manera, donde nosotros podamos abarcar todo el diámetro del rodillo Ya una vez que lo aplicamos de manera uniforme, vamos a limpiarlo con otro trapo seco y limpio. Ya una vez que terminamos de aplicarlo, vamos a retirar toda la pelusa y revisamos que el rodillo magnético tenga un color uniforme, que toda la superficie esté en buenas condiciones, como lo estamos viendo. Ya una vez que lo limpiamos, lo resguardamos en un lugar seguro donde no se vaya a rayar. Enseguida vamos a continuar con el proceso de desarmado. Vamos a retirar lo que es la navaja dosificadora de tóner. Utilizamos el desarmador de cruz de medida estándar, retiramos los tornillos que sujetan la navaja dosificadora y enseguida vamos a retirar los limpiadores del rodillo magnético que evitan que haya fuga de tóner y que limpie perfectamente en cada extremo el rodillo magnético hasta el área imprimible del rodillo magnético.
Los limpiamos con una toalla amarilla rápidamente. Enseguida vamos a retirar lo que es la navaja dosificadora de tóner. Nos ayudamos con un desarmador plano, delgado. Lo vamos a limpiar esta parte. Lo vamos a meter debajo de la navaja y vamos a hacer palanca para poder retirar la navaja, ya que en la parte de atrás de la navaja, en la parte de adentro, tiene un adhesivo. Vamos a utilizar enseguida vamos a retirar el tapón de plástico. Lo podemos retirar con las manos o ayudados con un desarmador plano. Y ya una vez que aspiramos la cavidad, vamos a utilizar nuestro trapo amarillo para limpiar rápidamente nuestro tapón. Vamos a limpiar la navaja dosificadora de tóner en caso de que la reutilicemos. Vamos a revisarla, que no esté doblada, que no esté gastada. Y vamos a determinar si la podemos reutilizar o no. Con la limpieza se recomienda que se haga con un trapo bañado con alcohol isopropílico. Lo podemos hacer al aire, sujetando las dos caras de la navaja, evitando doblarla y evitando que se ondule la navaja. Pues la limpieza tiene que ser pareja, de una manera uniforme, donde principalmente tenemos que remover la plasta de tóner adherida a la superficie de plástico de la navaja, y en la parte de atrás vamos a limpiar el adhesivo que tiene impregnado tóner. Lo podemos hacer con el mismo trapo o con un cotonete y alcohol isopropílico. Esto nos va a ayudar a reutilizar el adhesivo que trae originalmente la navaja. Y una vez que la limpiamos, vamos a secarla con un trapo limpio y seco, principalmente la cara que hace contacto con el rodillo magnético, y revisamos que toda la superficie esté libre de plasta de tóner y de impurezas. Enseguida vamos a limpiar lo que es nuestro depósito de tóner. Vamos a mover un poco lo que es el agitador de tóner con el engrane para poder limpiar la superficie donde vamos a colocar el sello, nuestro sello de garantía. Este sello nos sirve para evitar fugas de tóner y darle más confianza al cliente el utilizar nuestros cartuchos, que va a ser un cartucho similar al original. Limpiamos bien el excedente de tóner para poder colocar el sello y que pegue bien el adhesivo. Bien, a continuación vamos a colocar el sello. Vamos a retirar lo que es la protección del adhesivo.
Ya una vez que lo retiramos, hay que orientar hacia el lado izquierdo. Esta es la tira que va a salir por el extremo izquierdo. Vamos a colocar el sello de la siguiente manera, donde primero vamos a meter, hay que estirarlo y meter la pared de adentro. Pegado hasta el extremo de adentro. En la orilla vamos a utilizar un desarmador plano delgado para levantar la esponja y que el sello quede por debajo de la esponja limpiadora. Vamos a hacer el sellado deslizándolo hasta el otro extremo de esta manera, y al otro extremo igual vamos a utilizar el desarmador plano para hacer a un lado la esponja. Hay que tener cuidado de no romper el sello con el desarmador, simplemente las orillas las vamos pegando, o con la yema de los dedos podemos ayudarnos para pegar correctamente nuestro sello. De esta manera vamos a hacer el sellado, que quede perfectamente sellado. Ok, ya una vez que lo sellamos, vamos a colocar la tira que sobresale. De esta manera vamos a enderezarla, vamos a estirarla un poco, que no quede doblada, y vamos a colocar nuestro empaque. Lo limpiamos con un trapo amarillo. Colocamos las líneas del empaque hacia abajo, lo cuadriculado queda hacia arriba. Ya una vez que lo colocamos a su posición original, vamos ahora a jalar un poco el sello para que quede derecho. De esta manera colocamos nuestro sello. En el caso de hay depósitos de tóner que no traen tapón de llenado, esta parte viene sellada. El procedimiento es primero hacer el llenado por esta parte, por la ranura, y ya una vez que hacemos el llenado de tóner, vamos a colocar el sello. Previamente limpiamos con un cotonete y alcohol isopropílico y colocamos nuestro sello. Bien, ya una vez que lo colocamos, vamos ahora a hacer el llenado. En el procedimiento de limpieza también se tiene que revisar esta parte que es la navaja retenedora de tóner, que muchas veces pasa desapercibida. Esto debemos de limpiarlo perfectamente con la aspiradora, con un trapo amarillo. De esta manera también vamos a limpiar la ferrita magnética, que son los limpiadores del rodillo magnético que van a los extremos, que evitan fuga de tóner, y debe de quedar libre de plasta de tóner toda la superficie de plástico de la retenedora de tóner. Bien, a continuación vamos a hacer el llenado. Vamos a agitar un poco nuestro tóner, nuestra botella, abrimos y vamos a retirar el sello.
Vamos a ayudarnos con un desarmador plano. Y una vez que lo retiramos, vamos a utilizar nuestra mamilita para poder nosotros hacer el llenado de toner. Si lo agitamos va a ser más sencillo vaciar el toner en el depósito. De esta manera llenamos nuestra cavidad, que son 100 gramos de toner. Colocamos nuestro tapón de llenado, checamos que no haya fuga de toner, y a continuación vamos a colocar nuestra navaja dosificadora de toner. Tenemos que limpiar perfectamente la superficie donde va el adhesivo de la navaja, que no haya nada de partículas de toner, para que el adhesivo selle perfectamente. Entonces la colocamos de esta manera, ya previamente limpia, libre de pelusa. Vamos a colocar los limpiadores. Del rodillo magnético, colocamos los tornillos para fijar la navaja de esta manera. Los colocamos al llegue, no hay que apretarlos demasiado ni que queden flojos. Vamos a hacer el mismo procedimiento en este extremo y quitamos toda la pelusa que tenga la navaja para poder colocar nuestro rodillo magnético. Limpiamos si es que le quedó un poco de excedente de toner a nuestro limpiador magnético. Es bien importante que no le quede nada de toner. Volvemos a limpiar nuestro rodillo magnético con un trapo seco para cualquier impureza o plasta de toner que se le haya adherido. El contacto del rodillo magnético va orientado hacia el tapón de llenado o hacia donde va la tira del sello. Lo colocamos de esta manera. Enseguida vamos a colocar el buje limpiador y el juego de engranes, previamente realizada la limpieza de nuestros componentes. Colocamos nuestro buje y colocamos nuestros engranes. Son 3 engranes, vamos a colocarlos en este orden. Colocamos el engrane más pequeño de este lado y en la parte del medio el engrane más grande. Enseguida vamos a colocar nuestra tapa lateral previamente limpia y vamos a colocar bien el buje del engrane, que quede bien montado, y vamos a colocar el tornillo que fija la tapa lateral que cubre el juego de engranes. Ya una vez realizado esto, vamos ahora a colocar el buje de color negro del lado del contacto. Vamos a limpiarlo perfectamente y recuerden de no tocar para nada el resorte. En esta parte lleva grasa conductiva, la cual podemos utilizar en caso de que no se haya mezclado con toner, o le podemos poner grasa conductiva nueva. En este caso la vamos a reutilizar y vamos a colocar nuestra tapa lateral. Tiene aquí un corte, una especie de media luna, que la tenemos que hacer coincidir
con la media luna que tiene el rodillo magnético. Entonces tenemos que orientarla, nos podemos ayudar con unas pinzas de punta para girar y orientar nuestra media luna. Eso hay que tener cuidado de no abrir el resorte, que es nuestro contacto. Entonces vamos a introducir la punta del sello por esta ranura y vamos a colocar de manera que coincida nuestra media luna, y vamos a colocar de esta manera. Aquí es donde vemos que ya coincide. Colocamos nuestra tapa lateral. Hay que tener cuidado en todo momento que estemos armando de no tocar el rodillo magnético. Vamos a colocar el tornillo que fija la tapa lateral, y de esta manera que queda ya listo nuestro cartucho, nuestra cavidad de depósito de tóner. Vamos a limpiar el excedente de tóner y a continuación vamos a hacer el ensamble final. Vamos a colocar de esta manera nuestras cavidades. Antes vamos a colocar la tapa que cubre el cilindro, la vamos a meter por la parte de atrás en esta posición, que es como en la posición que la sacamos. La vamos a regresar, la vamos a montar sobre las bases donde gira la tapa y vamos a colocar nuestro resorte que hace actuar a la tapa que cubre el cilindro. Lo vamos a colocar de esta manera y enseguida vamos a trabarlo en esta base y comprobamos que regresa automáticamente en la tapa. Enseguida vamos a colocar nuestras cavidades, metiendo las orejas de la cavidad de tóner en la cavidad de drum de esta manera, y vamos a abrir por un lado, por un extremo, nuestra tapa que cubre el cilindro, y vamos a orientar el orificio que coincida con el del brazo de la cavidad de depósito de tóner. Enseguida vamos a colocar el perno de metal, checamos que haya coincidido perfectamente, nos vamos al otro extremo y vamos a colocar nuestro perno que une las cavidades. Podemos ayudarnos con las pinzas de punta. Ya una vez orientado el orificio y que coincide, vamos a checar antes de meterlo por completo que haya quedado bien colocado. Entonces, con el desarmador, puede ser un desarmador plano, el desarmador de cruz, vamos a presionar el perno de metal para que quede al ras de la superficie, y hacemos exactamente lo mismo al otro extremo. Enseguida vamos a colocar la tapa lateral. Debemos de tener mucho cuidado y en todo momento de no presionar la tapa lateral, la tapa que cubre al cilindro, porque esto va a rayar el cilindro. Entonces tenemos que cuidar bien esa parte. Enseguida vamos a colocar la tapa que sirve como eje del engrane del cilindro fotoconductivo y vamos a colocar los tornillos que fijan la tapa lateral, utilizando nuestro desarmador de cruz de medida estándar. Enseguida vamos a colocar el resorte que lleva el cilindro en un costado. Vamos a trabarlo en esta parte, lo sujetamos y vamos a utilizar nuestras pinzas de punta y colocamos nuestro resorte. Es bien importante que quede en esta posición, que quede pegada a esta parte
hacia la pared de la carcasa para evitar falsos contactos. Esa es la manera correcta de colocar. Enseguida vamos a abrir nuevamente la tapa, siempre abriéndola por una orilla. Vamos a sujetar en esta posición nuestra carcasa y vamos a presionarla para nosotros poder girar el cilindro fotoconductivo. De esta manera vamos a ver que desaparece el polvo lubricante y esto nos indica que está trabajando en óptimas condiciones la navaja limpiadora de drum y el cilindro, que no tiene ningún defecto. Enseguida limpiamos nuestra carcasa teniendo cuidado de no presionar la tapa del cilindro, y de esta manera terminamos la remanufactura de este cartucho, que es el Q612A.